Y el culpable de todo esto ha sido Tuesta. El profesor Tuesta me mira con una cara, tengo que presentarlo. Tengo que presentarlo. El Fernando Tuesta Soldevilla, tremendo. Aquí está. Este libro del aquí está, hacia la democracia del Bicentenario, Comisión de Alto Nivel Político para la Reforma, ¿no? Para la reforma política. Él ha presidido la Comisión de Alto Nivel. ¿Y cómo está, Fernando? Tengo que bien, darle la bienvenida. Gracias. Ha sido muy criticada la comisión, han dicho que no había ningún constitucionalista, algunos, ¿no? Que eran politólogos, sociólogos y que no han tenido en cuenta que muchas reformas colisionaban con la Constitución. ¿Qué piensa usted, en primer lugar, de estas críticas? Mira, injustas, mezquinas. En algunos casos. Pero ¿para qué detenerse en eso? Milagros es lo menos importante. Solo decir que muchos de los que han transitado por acá y otros medios nunca han hecho nada por la reforma. Bueno, eso es todo. Creo que no es lo menos importante por ahora. Menos importante. Sí, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado ayer. Ha habido la votación para la cuestión de confianza, pero uno de los puntos más claves, y creo que van a ser uno de los más álgidos, es la inmunidad, ¿no? Sí, pero yo creo que no es necesariamente el más importante, siendo importante. Nosotros, y acá consignamos en el informe y en el libro, hemos presentado además algo que se dice, se repite y no se toma en cuenta. ¿Sabes cuál es? Que este texto parte de un diagnóstico que además nos ha llevado a ubicar núcleos sensibles de los que debe ser reformado. Tomamos medidas que se traducen en 12 proyectos de ley, que tienen entre ellos relaciones. ¿Cómo se está discutiendo y cómo se ha discutido? Por partes, la inmunidad por un lado, las elecciones internas por otro lado, y así sucesivamente. Y entonces, vuelvo a la idea. Una reforma política, Milagros, a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, no es un conjunto digamos, disperso de modificaciones de artículos. Una reforma política es modificaciones de las normas que van a tener impacto en la representación política en las instituciones y en consecuencia tienen que ser miradas de manera conjunta. Esto no se ha hecho y no se está haciendo. Yo espero que se haga en estos días. Pero ¿es suficiente el tiempo para el debate y para la discusión? Obviamente no es lo que uno quisiera, pero estamos en una situación también en donde más allá de nuestros deseos hay tiempos perentorios, que es, por ejemplo, el fin de esta legislatura. Y si es que no se aprueba en 2 legislaturas ordinarias, no hay los cambios constitucionales. Dicho sea de paso, en relación a algunos llamados constitucionalistas, la reforma política no es solo cambios constitucionales. Sí hay cambios constitucionales, pero la gran mayoría son cambios legales, que tienen como propósito, repito, estas modificaciones sustantivas. ¿Y para qué? Para llegar, en lo posible, en mejores términos, a la democracia del Bicentenario. Ahora, Fernando, usted es un buen comunicador. Para que todos los televidentes entiendan, ¿cuáles son esas reformas sensibles que deberían de estar sí o sí antes del Bicentenario? Porque comprenderá que todos estamos asqueados, sí, ¿no? Con esta duda, judicialización de la política y justamente debería generarse el cambio. Mira, para empezar, si no se hubiera exigido, si no se hubiera hecho por lo menos este informe, ¿estaríamos discutiendo temas como este ahora? No. Ya, si no hubiéramos discutido, y probablemente todavía es en riesgo, vamos a llegar a las elecciones del 2021 con las mismas reglas que han producido lo que tenemos ahora. En consecuencia, esa es la insistencia final, por lo menos de parte de la Comisión. No es posible llegar a situaciones y discusiones de esta naturaleza, las que hemos estado viendo en este momento, sí, claro, donde el problema de fondo son las medidas que forman parte de la reforma. Esto se discutió poco. No, y el público no lo sabe. ¿Y qué cosas se ha discutido? ¿Pero qué es si es que el gobierno de tal, el Congreso de esta manera, etcétera. Este es el fondo. Nuevamente, repito, si llegamos con las mismas reglas el 2021, nos vamos a lamentar nuevamente. El Perú, ¿qué? Muro de lamentaciones, constantemente. Perú,
posibilidades perdidas. Esta es una posibilidad, tenemos una posibilidad. Pero en el marco de esas prioridades que deben de estar sí o sí, ¿no es cierto? El presidente ha planteado 6 de un núcleo irrenunciable. En un principio planteó 12 o 14, si no me falla 12. O sea, ha llegado a la mitad. Pero en este marco la paridad me parece importantísima. Sí, pero... bueno, lo que se ha planteado últimamente para la cuestión de confianza, el tema del financiamiento de los partidos, el tema de la inmunidad que fue puesto en el último marco. Que aparece como un listado, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros decimos... Se tiene que aprobar, por ejemplo, el proyecto de ley que tiene que ver con inscripción de partidos y la cancelación de ellos. ¿Por qué? Porque lo de hoy permite que existan, Milagros, 24 partidos. ¿Sabes cuántos de ellos tienen representación en el Congreso? 6. La gran mayoría de los otros, ¿sabes qué son? Vientres de alquiler. Claro. Y esos, con las normas de ahora, van a postular en el 2021, si no se hace algo. Luego, hay muchos que se mantienen allí, o sea, con inscripción, debiendo estar fuera. A nivel subnacional, esto es peor todavía. De 187 movimientos regionales, hay 71 que no tienen un solo regidor y tienen inscripción. Cuando tú tienes un partido... ¿Y cómo se va a evitar esos cascarones? Una serie de medidas. Por ejemplo, para empezar, los que van a entrar, no más firmas. ¿Y sabes por qué no más firmas? Porque ahora se pide un número insospechado de firmas y que lo único que te crea es un mercado negro de firmas. Claro, un negocio mientras nosotros conversamos en algún lugar, están falsificando. No, pidiendo no. Bueno, ese es para la foto. Ese es para la foto. Hay un mercado negro de firmas. Demuestran entregando cientos de miles que existen. No. ¿Y eso se soluciona con la votación? Con eso termino, con la votación, con la democracia interna. Eso se soluciona con exigir militancia, que es lo propio, la naturaleza, digamos, en el nivel de un partido. Ya, luego, elecciones internas, pero, ojo, elecciones internas que no las que tenemos ahora. Que es la de porque efectivamente, y además los propios militantes de los partidos, no terceros como nosotros, ellos mismos lo denuncian. Los mismos lo denuncian. Y además dicen, y muchos congresistas lo han dicho, no eliminemos el voto preferencial mientras no existan elecciones democráticas. Acá las planteamos. Y muchos que están diciendo, van a debilitar los partidos. Bueno, eso es lo que dice el APRA. Mulder ha dicho que van a destruir los partidos. No se van a... ¿Saben qué? Con elecciones de esta naturaleza se legitiman las candidaturas. 2, se hacen reales elecciones internas. Involucras a la gente. Es una movilización ciudadana. Y vamos, además... No te vas a quejar luego, el día de la elección, que, oye, ¿por qué me presentas este menú de candidatos? Bueno, ahora vas a poder intervenir. Exacto. Y ahora, eso, al lado de eso, financiamiento y control. Entonces tú tienes una línea, no solamente de tiempo, sino entrelazadas. Así se tiene que discutir, no por partes, como se quiere con proyectos dispersos. Claro. Esa es la idea de la reforma. Vamos a insistir en eso. Por además, más allá de la comisión Milagros, porque creo que también los ciudadanos debemos de participar. Por supuesto, y merecemos debate. Y merecemos información. Exactamente. Señor profesor, muchas gracias. Como gracias a ti, Milagros. Le agradezco. Entonces, clarísimo lo que ha dicho Fernando Tuesta Soldevilla. Creo que todos estamos hartos de estos movimientos, de estos vientres de alquiler, de estos cascarones, ¿no es cierto? Que al final, ¿qué terminan? Engañando a tanta gente y, como el mismo Fernando ha dicho, alquilando sus vientres al mejor postor, o sabe Dios para qué y por qué, ¿no? No nos olvidemos, ¿a cuántos candidatos a la presidencia hemos tenido en las últimas elecciones? ¿19? ¿Cuántos? ¿Cuántos movimientos regionales que no tienen ni siquiera un solo regidor, como dice el profesor Tuesta Soldevilla? Terrible. Las tendencias en Twitter, bueno, Bruce, ¿no?